situación hablar del colegio, de la educación, de cómo educar a nuestros hijos, a qué colegio elegir, pero bueno. Pero hay que pensar en eso. Pero nos vamos a sacar algunas dudas. América, Dani, vos allí del otro lado, porque ya está con nosotros, ya está ella, que es capacitadora, especialista en educación, escribió varios libros. Laura Lewin está con nosotros, así que bienvenida, Laura. Un gusto tenerte en este living. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de educación se nos llenan, bueno, muchas preguntas. Si realmente vamos por buen camino, si hay que hacer un cambio de paradigma. Y yo particularmente, mira, yo te quería hacer una pregunta, que es algo particular que yo siempre que me reúno con amigos y todo, me hago esta pregunta, con amigos docentes también. Digo, si en lugar de abarcar tanto en los chicos, se focaliza en el talento que tiene cada uno de ellos para que, por ejemplo, no le vaya mal al chico que es bueno para lengua y no para matemática, focalizar en eso y que exigirle más en esa área para que después, cuando llega el último año de la secundaria, puede decidir realmente si a qué se va a dedicar, de qué va a vivir en el futuro y qué es lo que ama hacer. ¿No sería más fácil ese cambio de paradigma de tanto abarcar y apretar poco? Claro, yo creo que de lo que vos estás hablando es algo muy importante y tiene que ver, ¿sabés con qué? Con la elección. Vos sabés que yo estuve este año trabajando mucho con un proyecto en los colegios que se llama La Hora de los Genios. La Hora de los Genios tiene que ver justamente con algo que estás planteando vos, en donde los chicos eligen un tema que les encante, que les apasione. Puede o no necesariamente tener que ver con la materia que está dictando la maestra o el profesor. Entonces ellos eligen un tema que les apasiona, empiezan a investigar, pueden buscar un mentor que los inspire, tienen que documentar todo ese avance que están haciendo, porque esto no es Wikipedia, copio y pego. Tengo que realmente involucrarme, el proyecto tiene que tener raíces. Y después hacen una presentación a una audiencia, que puede ser los compañeros, la familia o quienes ellos elijan. ¿Y vos sabés cuál es la parte más difícil del proyecto de La Hora de los Genios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que los chicos sepan sobre qué quieren investigar. Entonces los chicos le dicen a la maestra, ¿pero sobre qué investigo? No sé, algo que te encante a vos. ¿Y sabes que no se pueden conectar con eso? ¿Sabes que falta todo esto que estás diciendo vos, que tiene que ver con el autoconocimiento, con cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis talentos, mis dones? Así que en alguna parte creo que es muy importante esto que estás trayendo vos, esto de poder ayudar a los chicos a conectarse con sus propias pasiones. Y hay algo que también es importante. Nosotros los docentes queremos que los chicos sean autónomos, que piensen de manera creativa, que piensen de manera crítica, pero los ponemos en una cubetera. Todos sacan la tijera, todos cortan un cuadrado. Y de esa manera es muy difícil, ¿no?, desarrollar la creatividad cuando tengo que hacer lo que me dicen, cómo me dicen y cuándo lo dicen. Exacto. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es a tu manera. Senio, ¿cómo lo hago? A tu manera, mi amor. Senio, ¿qué color elijo? A tu manera, mi amor. ¿Qué dibujo? A tu manera, lo que vos quieras. Así creo que empezamos de a poquito a ayudar a los chicos a conocerse, a explorar. Es maravilloso lo que estás diciendo, Laura, ¿eh? Es maravilloso. Y si vos lo implementás, es más maravilloso todavía porque es bárbaro, porque realmente los chicos necesitan autoconocerse, saber qué es lo que les gusta, conectarse con lo que apasiona, para que después a futuro ellos sepan conectarse con ellos. Cuando llega la última etapa escolar, pueden decir, bueno, me voy a dedicar por este lado, porque por este lado me parece que voy a ser feliz y voy a poder, y de eso depende el éxito, ¿no?, laboral y profesional de la persona, hacer lo que le gusta. Y bueno, y pero posiblemente va a ser todo mejor. ¿Cuántos médicos, abogados, contadores conocés que están frustrados simplemente porque siguieron un mandato, ¿no? Entonces Carl Jung ya lo decía, todos nacemos originales y morimos copia. Laura, con esto que decías de la hora de los genios, esta situación de la hora de los genios, el proyecto en el que vos trabajaste, ¿es extensivo a toda la República Argentina o es en algún sitio en particular? Te pregunto porque como experiencia con mi hijo fue el método de enseñanza-aprendizaje. Mi hijo no encajaba en estos cánones, que es lo que planteaba Damiana también, mi compañera, y bueno, tuvimos que estar como muy detrás con psicopedagoga y demás. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿esto que vos proponés, o sea, que es tu proyecto, es extensivo a toda Argentina o es en algún sector en particular? No, mira, este es un proyecto que nació en Estados Unidos,
hace ya bastante tiempo y en Argentina no se conocía, nadie lo estaba trabajando. ¿Sabés de dónde nace este proyecto? Este proyecto nace de Google. Google les daba un 20% de tiempo de trabajo a sus ingenieros, a sus desarrolladores, para que pudieran estudiar, investigar y conectarse con algo que les apasionara, que tuvieran nada más la característica de potenciar a Google. Y en ese 20% de tiempo que la gente dedicaba a investigar sobre algo que les apasionara, aunque tal vez no tenía nada que ver con su cargo en sí, salieron, ¿sabes qué? Proyectos hiper conocidos como Gmail, como Google Calendar, como Google Maps y un montón de otros proyectos maravillosos que usamos ahora. Entonces, a partir de ahí, los docentes de alguna manera tomaron esta idea de Google y lo armaron para un ambiente educativo llamándolo la hora de los genios. Entonces yo desde todo el año pasado estuve dictando capacitaciones para que lo pudieran implementar en los colegios y lo que me dicen los docentes es que los chicos se enganchan muchísimo, pero que la parte que más les cuesta es ver qué me gusta, qué me apasiona. O sea que hay que hacer un trabajo muy fuerte, ¿no? Al principio de este proyecto, para ayudarlos a reconocer sus pasiones, sus fortalezas, y creo que a partir de ahí salen dos cosas importantes. Uno, el poder inspirar a los compañeros. Vos fíjate que los chicos graban muchos TikTok, ¿para qué? Para inspirar a alguien. Pero con estos proyectos podemos inspirar. Y lo otro tiene que ver también con reconocer que me gusta, empezar a conocerme, desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? Para contarle a mi familia, contarme a mis compañeros, ver cómo piensan los otros chicos, cómo nos enseñamos los unos a los otros, porque cuando uno enseña, aprenden dos. Entonces, bueno, creo que es un proyecto maravilloso, ese como tantos otros. El problema que tenemos nosotros con la educación es que la educación en Argentina y en toda Latinoamérica en general es muy estructurada, es muy centrada en el docente. Pero ya vemos que los chicos van al colegio y no tienen ganas. No tienen ganas porque ya no tienen ganas de que los pongan en un sistema tradicional. Cuando ellos si quieren elegir qué ver en la tele tienen cientos de canales, claro, miles de películas de Netflix. Muchísimos tienen un montón de playlists de Spotify. Ya los chicos saben lo que es elegir. Entonces es muy difícil para ellos estar sentados haciendo lo que tienen que hacer porque les dicen que tienen que hacerlo de esa manera, con quién les dicen que tienen que hacerlo. Eso y que está desfinanciada también la educación, ¿no, Laura? Está un poco desfinanciada también la educación, ¿no es cierto? En ese sentido, porque este proyecto, digo, si no sería algo más federal, ¿me explico? Entonces, digo, me parece que está faltando eso. Gracias, o sea, por suerte hay coach como vos que coachean a los docentes y demás, pero digo, ¿hay falta de financiamiento? ¿No lo hay? ¿Hay posibilidades de crecimiento respecto a la formación docente o no tanto? Mira, yo el año pasado trabajé muchísimo para diferentes ministerios que me convocaron para dictar charlas. Ministerio de Educación de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de La Rioja, de Tucumán. O sea que yo no creo que sea un tema de que a la gente que trabaja en el ministerio no se le ocurren propuestas. Al contrario, creo que sí. Lo que pasa que me parece que la educación en Argentina es tan pero tan verticalista y hay tantos actores de la educación en el medio que una idea buenísima que tal vez está arriba de todo nunca llega al aula. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Vos hablas de inversión. Creo que, bueno, hay que poner inversión en aquellas cosas que realmente son importantes, como el desarrollo profesional, para reconectar a los docentes con la vocación y la pasión. Pero es muy difícil hablar de pasión y de vocación y de capacitación si los docentes no tienen sueldos dignos, si los edificios ahora, por ejemplo, con el tema de la ventilación, no tienen calefacción, con temas de infraestructura, de recursos, de nombramiento. O sea que creo que además de ideas innovadoras, tenemos que generar las condiciones para que esas ideas innovadoras puedan llegar a los chicos. Claro. Laura, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una mamá para elegir el colegio teniendo este pensamiento que estamos planteando ahora de cambiar de paradigma educativo? A la hora de elegir un colegio, ¿qué cosas se tiene que tener en cuenta? Qué pregunta más difícil que me estás haciendo. Es tan personal, ¿no? Porque, sí, claro, tiene que ver con lo personal. Lo que tengo que preguntarme es qué tipo de colegio necesita mi hijo. Claro, y ojo, pero teniendo en cuenta... Mi hijo Juan. Sí. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta este paradigma que estamos cambiando ahora con esto que vos estás diciendo, teniendo en cuenta buscar por el lado de los talentos, buscar por el lado del desarrollo creativo.
Te entiendo. Bueno, primero y principal, ahora voy a qué hace una escuela moderna, por si se quiere, ¿no? Una escuela que esté alineada con los chicos. Pero lo que te quiero aclarar antes es algo que me parece que es importante, y es que el colegio le sirva a tu hijo Juan no significa que le sirva a tu hijo Martín, ¿no? Porque cada uno puede necesitar un tipo de educación diferente. Ahora, cuando hablamos de un colegio que esté trabajando con una nueva educación, ¿de qué hablamos? Hablamos de una educación centrada en los chicos, no en el docente. Es decir, el docente como un facilitador de experiencias, facilitador de un contenido que sea significativo, facilitador de un aula sana. Ningún chico puede llegar a su mayor potencial si tiene miedo que le hagan bullying, si tiene miedo que lo burlen, si tiene miedo que lo expongan o que lo humillen. Necesitamos aulas sanas. Un aula sana es un lugar en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de un compañero. Un aula sana es un lugar en donde naturalizamos y desdramatizamos el cometer errores. Un aula sana es un lugar en donde el docente es custodio de la autoestima de los alumnos. Entonces, aula descentralizada, foco en el aprendizaje, no en el docente hablando delante del pizarrón. Proyectos innovadores que tiene que ver con aprender haciendo, no aprender viendo o escuchando, que tiene que ver tal vez con aprender por proyectos, que tiene que ver con aprender investigando, aprender deduciendo. Y para eso también tenemos que pensar en el diseño del aula. Y no estoy hablando de decoración, estoy hablando en el diseño de aula, un aula que ayude a enfocarse, a concentrarse, un aula que dé profundos deseos de estar, en donde los muebles estén en función de los chicos y no los chicos en función del mueble. Muchas veces el docente quiere hacer una actividad, pero pareciera que los muebles están fijados al piso, viste que no se los pueden mover. Sí, y bueno, sí, eso claramente no ayuda en relación a la motivación. Y me parece que también es muy importante la posibilidad de trabajar con proyectos como la Hora de los Genios y otro tipo de proyectos que pongan arriba de la mesa la creatividad, la investigación, pero por sobre todas las cosas, integrar contenidos, trabajar de manera transversal, no por compartimientos estancos. Es decir, que podamos combinar física con biología y con lengua y que podamos armar proyectos súper interesantes para poder involucrar a los chicos cognitiva y emocionalmente. Un chico así sentado en el aula o detrás de la cámara de Zoom está, pero no está. Uy, el tema de las cámaras de Zoom. El Zoom es tremendo. El Zoom es terrible porque los chicos por lo general, bueno, con esto de la pandemia surge esta problemática, ¿no? Que no ponen las cámaras porque no están por lo general los padres todo el día trabajando y no pueden controlarlo, y los chicos, si hay uno que lo ponchan, digamos, y que lo ven, hay muchos que le hacen bullying a ese chico, entonces le obligan a cerrar la cámara. Hay mucho de complicación entre los mismos compañeros y por eso también hay mucha vergüenza, ¿no? Cómo erradicar la vergüenza, erradicar el bullying y, como vos decís, Laura, generar un clima donde se fomente la creatividad y sea un aula sana, que de eso depende mucho. ¿Qué factores? No solamente el colegio, sino también el docente. ¿De quién dependerá todo esto, no? Porque pienso que es un trabajo integral. Bueno, por eso, total, por eso viste que yo te hablaba recién de aulas sanas. Yo creo que no podemos seguir dividiendo el trabajo cognitivo y separarlo de lo socioemocional. Lo socioemocional es tan importante como lo cognitivo. ¿Qué significa esto? Que si yo, como te decía recién, tengo miedo que me carguen o me humillen y apago la cámara, me estoy privando de conectarme con el docente. A ver, educar es sostener vínculos. Yo no tengo manera de conectarme con ustedes si no las veo, si no sé si están prestando atención. Capaz que alguna de las tres, no sé, se puso a preparar una taza de café porque no le interesa nada lo que estoy diciendo yo. ¿Cómo hago para rescatarla si yo no sé qué está pasando? Entonces, nosotros necesitamos esa cámara prendida. ¿Para qué? Para anticiparnos, para conectarnos, para ver si te estás por frustrar, para ver si estás a punto de que te salga y yo necesito apoyarte. Si veo que no entendés. ¿Por qué un alumno apaga la cámara? Como vos muy bien decís, porque tiene miedo que le hagan bullying. Entonces, si el alumno tiene miedo que le hagan bullying, el docente tiene un problema mucho más grande que la cámara prendida o apagada. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que ese lugar no es un lugar seguro emocionalmente para los chicos. Claro. Se trabaja de manera urgente el aula segura. Es decir, amigos de algunos, pero compañeros de todos. Y respeto ante todo. No podemos naturalizar que un chico tenga miedo de estar en mi clase. Tengo que hacer algo.
Si le da vergüenza mostrarme la casa y por eso apaga la cámara, tiene todo el derecho del mundo. Pero yo puedo contarle cómo bajar un filtro virtual y de esa manera no tiene que mostrar nada. Mira qué interesante lo que estás diciendo. La pagan, ¿no? Si la paga tal vez porque todo el mundo la paga y bueno, evidentemente no hay un protocolo, no se les ha dicho a los chicos cómo trabajar en el entorno virtual en donde yo necesito tu cámara prendida. Claro. Por eso creo que necesitamos docentes muy empoderados, que sepan qué necesita para que el alumno aprenda. Porque una cosa es enseñar, pero una cosa muy diferente es aprender. Y familias involucradas, ¿no, Laura? Al mismo tiempo asumo el compromiso de que el alumno aprenda. Claro. Familias involucradas también, ¿no, Laura? En este sistema. Sin duda. Sin duda. Bueno, es Sin todo un duda, trabajo. familias involucradas. Ya sabemos todos, ¿no? Que cuando hay estudios que lo demuestran, que cuando la familia acompaña a los chicos, les va mejor a los chicos no solo en la escuela, sino también en la vida. Y acompañar a los chicos no significa hacer por ellos lo que ellos podrían hacer por sí mismos. Una cosa es te acompaño, te guío, te explico si necesitas y si yo me animo, te explico. Pero lo que no hago como mamá, lo que no hago como papá es hacer por los chicos lo que ellos podrían hacer por ellos mismos, como por ejemplo los deberes, porque cuando nosotros hacemos por ellos lo que ellos podrían hacer por ellos mismos, estamos dando un mensaje de no confío en vos y por eso lo tengo que hacer yo. Y eso genera más frustración, más inseguridad y los chicos en vez de crecer se hacen como más chiquitos. Claro, necesitamos que se involucre. Gracias, Laura, por esta comunicación. Gracias por estar con nosotros porque realmente nos ha servido muchísimo, ¿eh? Nuevamente, gracias. Beso enorme. Gracias a ustedes por invitarme. Besos, un beso enorme.